Estimados amigos y amigas, bienvenidos una vez más a un nuevo encuentro de comunidades Yachachicucs. Esperamos que en el seguimiento que vengan haciendo vayan denotando el interés por los diferentes temas planteados. Les recordamos que estamos abordando como condición de encuentro a la geoeconomía y la negociación internacional desde el modelo planteado desde las comunidades Yachachicucs. Para el diálogo del día de hoy, como siempre, tenemos presente a Jorge y vamos a comenzar a hablar del Achey. El Achey no es otra cosa que lo que hemos aprendido. Si traducimos o queremos darle una traducción del quichua hacia acá, es lo aprendido. Y brevemente haremos un recorrido a través de las comunidades de algunos temas que nos sirvieron o que nos sirven de base para nosotros ir estableciendo qué hemos aprendido de todo ese recorrido que venimos realizando desde el CAUSAI. Así es que, sin más, me permito darle la bienvenida a Jorge para iniciar nuestros conversatorios. Jorge, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias, Armando, buenas tardes con todos. En el diálogo de hoy nosotros vamos a presentar en primera instancia un estudio realizado por parte de Jura Complexus que denota precisamente las relaciones planetarias, y dentro de este concepto de relaciones planetarias, cuáles han sido los temas que se ha privilegiado. Tomamos en consideración el recorrido que hemos hecho desde el CAUSAI y el ANIA. De ahí sacamos algunos elementos de soporte sobre los cuales pusimos la consideración de una muestra de aproximadamente unas 500 personas a nivel mundial, y que queremos que siga creciendo esa muestra, para ver precisamente cuáles han sido aquellos patrones de comportamiento de las personas, cuáles han sido aquellos patrones de comportamiento de las sociedades. Y precisamente hago énfasis en los patrones de comportamiento porque podemos decir que existen ciertas condiciones que se han repetido a lo largo de la historia. Recuerden ustedes que en las conversaciones anteriores definíamos, por ejemplo, contextos de imperialismo, había temas de hegemonías, había temas de desigualdad, había una serie de temas que de repente se convirtieron en patrones. Y digo patrones porque precisamente se manejaban en un entorno en el cual las sociedades se han ido desarrollando, ¿no? Entonces, esa es la primera idea. Entonces, el modelo de Yachachicucs para análisis de este tipo de información nos empuja a que nosotros pongamos nuevamente condiciones de encuentro. La condición de encuentro privilegiada a nivel internacional, que nos dicen y cómo se han desarrollado las condiciones de las relaciones planetarias, nos dice a nosotros que las relaciones planetarias se han caracterizado por su naturaleza conflictiva. Bien, miren qué grueso es este tema, porque nos hace denotar a nosotros que ese gran Homo sapiens aparentemente se ha convertido en un Homo degens, ¿no? Porque siempre hemos estado en conflicto, y ya hemos denotado ese tema precisamente en los diálogos anteriores. Entonces, miren, yo lo que quisiera es proponerte, Armando, que nosotros comencemos analizando precisamente el por qué los conflictos forman parte de una relación entre seres que aparentemente mantenemos un mismo tronco común, pero sin embargo manejamos conflictos, ¿no? Y dentro de eso sería importante que nosotros también hagamos el análisis de cuál ha sido el factor prioritario para generar conflicto. Y miren que en esta segunda tabla nosotros vemos que uno de los factores prioritarios precisamente ha sido la acumulación de capital como criterio de medición de crecimiento de los países. Entonces, miren, en esta acumulación de capital aparentemente nosotros estamos en una carrera desenfrenada por tratar de alcanzar un crecimiento en indicadores económicos. Un crecimiento desde el PIB, un crecimiento desde la balanza comercial, un crecimiento desde el control de la inflación, un crecimiento desde las tasas de interés, un crecimiento que nos venden los organismos internacionales a través de préstamos, ¿no?
y después de esos préstamos seguramente vendrá el endeudamiento, y después del endeudamiento seguramente vendrán connotaciones sociales derivadas tal vez en aquellos temas donde los países subdesarrollados no podemos salir de la pobreza. Entonces, miren que el conflicto aunado precisamente al tema del capital, pensado desde el crecimiento de los países, nos llevó a que nosotros nos introduzcamos en un modelo que no sé si sea precisamente el nuestro, Armando, porque tal vez es un modelo que venga de los países desarrollados, y seguramente no deberíamos tener la misma vara para poder medir una economía desarrollada con una economía que está en pleno desarrollo. El tema de hoy nos habla acerca de la economía clásica. Así se maneja precisamente el direccionamiento de este conversatorio. Y dentro de la economía clásica quisiéramos poner en primera instancia una relevancia, diálogo, confrontación, de repente complementariedad entre los dos grandes sistemas que han sido visualizados como sistemas sociales, económicos, impuestos en los diferentes países. Estoy hablando de los temas de capitalismo y socialismo. Sí, hermano. Jorge, si me permites, antes de pasar a ese tema, porque es importante lo que tú acabas de presentar desde el estudio internacional que levantó la comunidad Yachachicus, y como dice precisamente ahí, o textualmente ahí dice, realiza un estudio internacional de aquellos temas que la sociedad privilegia en las relaciones planetarias. A mí me gustaría que dejemos un par de minutos para estos temas, porque primero, este es una metodología, o más bien dicho, este es un cuestionario que fue levantado en base a validaciones, como tú lo explicabas, con personas a nivel nacional e internacional, y que fueron denotando dentro de estas variables que tú nos propones, como las condiciones de encuentro, y que son algunas, y que tenemos los elementos y los principios, ¿no es cierto?, que podríamos denotar o podríamos apuntar a utilizar, si me permites el término, estos cuestionarios o estas condiciones y estos elementos que sí realmente se denominan en cualquier tipo de estudio. Supongamos que hago una consulta. Si yo quiero tomar las condiciones de encuentro, que son las relaciones planetarias, desde el conflicto, desde la paz, desde la desigualdad, la responsabilidad social, desde el comercio internacional y desde los ecosistemas turísticos, si yo quiero eso analizar desde el punto de vista de la economía, o desde el punto de vista de la historia, o desde el punto de vista de la administración, puedo levantar un estudio de esa naturaleza, ¿verdad? Bueno, sí, precisamente, Armando, lo interesante del método, porque vamos a recalcar, nosotros utilizamos el método complejo como herramienta para desarrollar nuestros estudios, y precisamente el método complejo nos lleva hacia el hecho de que definamos elementos. Esos elementos tendrán que dialogar entre ellos para formar bucles de pensamiento, y una vez formado el bucle de pensamiento, seguramente nosotros tenemos que hacer una relación con las condiciones de encuentro. Correcto. En este caso, las relaciones planetarias tomaron como perspectiva algunas condiciones de encuentro como las que tú estás mencionando. A ver, ¿qué se ha privilegiado en las relaciones planetarias? El conflicto, la paz, la desigualdad, la responsabilidad social. O sea, ¿qué se ha privilegiado? Y seguramente, dependiendo de la época, dependiendo del lugar y dependiendo de la escuela de pensamiento, las personas te dirán, mira, nosotros privilegiamos tal cosa. O sea, si nos metemos a lo que hablábamos la sesión anterior, si nos metemos al idealismo de Wilson, seguramente él te decía, es que no, en las relaciones planetarias tienen que ser manejadas bajo contextos de diplomacia, así directamente. Correcto. Pero si nos vamos al realismo de Morgenthau, por ejemplo, él te va a decir, no, miren, las relaciones internacionales
y las relaciones planetarias tienen que manejarse bajo un contexto de conflicto, porque la naturaleza humana es conflictiva. Y acordémonos de la historia, y en la historia todas las discrepancias entre seres humanos se han solucionado a través del conflicto. O sea, esa es la otra escuela de pensamiento, ¿no? Y mira, eso es lo que precisamente, perdón que te corte, Jorge, hablando de esto, que todo se ha desarrollado. Y eso es lo que le hace muy valioso, por ejemplo, a como personaje mundial o como un símbolo mundial a Mahatma Gandhi, ¿no? Ajá, que logró ciertos acuerdos entre Inglaterra y la India con la finalidad de lograr una independencia y que aparentemente, digo yo, no se derramó sangre, ¿no? Es decir, un conflicto solucionado, yo diría desde el proceso de paz, ¿cierto? Sí. Un proceso de paz. Y donde se privilegió, a pesar de que la India conocemos que pese a su gran desarrollo que está tomando, pero se sigue dando tremendas situaciones de desigualdades sociales, ¿verdad? Claro. Tremendas desigualdades sociales. Entonces, miren, eso es la versatilidad que quería precisamente que expliquemos, Jorge, la versatilidad de las condiciones de encuentros propuestas en el modelo para luego interactuar o interrelacionar precisamente con los elementos. Esto era con la finalidad de que los amigos que observan o que miran el diálogo aterricen un poquito el cuadro que teníamos con las calificaciones y todo lo demás, Jorge, nada más. No, gracias, Armando, muy bien, y de hecho, mira, me haces caer en cuenta que debemos conversar, inclusive, y debemos darle algo más de tiempo a esto, Armando, todavía. Porque mira que el tema, si nos robamos unos 10, 15 minutitos, podríamos seguir hablando sobre esto. No, sí, yo creo que vale. Porque mira, es súper importante lo que tú nos dices y lo que nos haces caer en cuenta, porque, mira, en primera instancia el modelo puede ser aplicado para cualquier situación o para cualquier estudio de entorno social. Correcto. O sea, mira, tú puedes estudiar el marketing desde el conflicto. Correcto. Desde la desigualdad, desde donde tú quieras, ¿no es cierto? Tú puedes estudiar el turismo desde esos enfoques. Sí, puedes hacerlo, sin ningún problema. Pero ojo que mira, estas son solamente condiciones de encuentro, que pueden ser muchas más. Es decir, sí, por supuesto. Es decir, cuando tú me hablabas de algunas agendas mundiales, ¿no es verdad? Y que alrededor de esas agendas mundiales, como es la de Davos, ¿no es verdad? Así es. Seguramente ellos le ponen en el medio, le ponen a la economía, ¿sí? Le ponen a la economía. Y alrededor de la economía, mira, inclusive encontramos tema del coronavirus con la economía, y que tiene lógica, ¿no? O sea, mira, o sea, está bien el tema. Y así deberíamos plantear nuestros estudios, que es súper importante. Ellos ya lo tienen visualizado, nosotros estamos queriendo comenzar a visualizar esos temas, para salirnos precisamente de aquellas condiciones disciplinarias que nos llevan a hacer un estudio muy unidireccional. Entonces, por eso el modelo sirve para esto, ¿no es cierto? Pero mira, fuera de esas condiciones de encuentro que habíamos planteado, nosotros acá tenemos elementos, ¿sí? Sí, señor. Los elementos de las relaciones planetarias. Mira, uno de ellos es el capital. Pero mira el otro, y que ya lo estudiamos también, apropiación de territorio a través de la hegemonía de los más fuertes. Así es. Que parece ser que entramos nuevamente, ¿no?, a las épocas, cuando comenzaba la historia, inclusive en la prehistoria, pero en la prehistoria fehacientemente, ¿no? Pero en la historia ya tenemos un legado. Y ya sabemos que este tema de las hegemonías se dio en la Edad Antigua, en la Edad Media, y bueno, y sigue dándose. O sea, la hegemonía es un proceso mental del ser humano. Está la hegemonía. Me voy a permitir pasar unas más. Aquí asoma el desarrollo de los países del centro, Armando. ¿Qué te parece? Que eso ya habíamos abordado en parte, bueno, no abordado, pero así habíamos dialogado en base al modelo de Wallenstein, ¿no? Sí, y en base a todos los trabajos que está desarrollando la ONU a través del índice de desarrollo humano. Y aquí otra vez, el desarrollo se convierte en un tema complejo, ¿no es verdad? Porque cuando tú hablas desde Amartya Sen, por ejemplo, el desarrollo de accesos y libertades, ¿ya? Otros lo dirán es erradicación de pobreza. Otros lo dirán acceso a educación. O sea, ¿qué es el desarrollo? Mira, se vuelve un término complejo. Nosotros le vemos al desarrollo
desde el capitalismo, porque a nosotros nos toca verlo desde el capitalismo en este tema, porque no nos olvidemos que estamos en geoeconomía, ¿sí? Lo vemos desde la División Internacional del Trabajo, ¿sí? Porque resulta que si nosotros lo visualizamos así, la División Internacional del Trabajo, según Wallerstein mismo, nos empujó no solamente a hacernos proveedores de materias primas, sino que por ahí dicen, yo no sé por qué Armando le desdicen un poquito a la materia, pero Wallerstein mismo pronuncia y deja escrito que a nosotros nos dejaron que leamos historia, mientras en el centro se dedicaron a hacer ciencia. O sea, que es la gran diferencia. ¿Y qué tipo de historia nos dejaron a que leamos nosotros? Porque había sido interesantísimo que leamos historia universal, ¿no? Porque ahí te ubica. Pero de repente si te dejan el legado de la historia de la colonización, ahí sí la cosa como que va cambiando, ¿no? Entonces... Es que Jorge, precisamente, si me permites, porque es un tema muy interesante, por eso yo sí, qué bueno que decidiste detenernos un poquito, independientemente del tiempo. Mira, lo que tú acabas de decir es algo muy importante, pero es una teoría creada por Immanuel Wallerstein, ¿no es cierto? Sí. Porque, y en esa parte es cuando nosotros entramos en esas discrepancias intelectuales, le llamaría yo, mi estimado Jorge, porque, claro, o sea, nos dejaron leyendo libros de historia, pero probablemente porque nosotros quisimos, no porque nos obligaron los países de centro, ¿no? Y conocimos lo que ya dijimos en uno de los diálogos anteriores, a nosotros nos narraron la historia a manera de Hollywood, pues. Si no, acuérdate tú la historia de Abdón Calderón. No puede haber historia más absurda, así me digan antipatria, Jorge, ¿no? Pero no puede haber historia más absurda que la de Abdón Calderón. Pero esa historia la seguimos viendo en las escuelas y los colegios actualmente. Anda tú a ver si en un libro norteamericano hablan de George Washington como un muchachito que fue a pelear y que recibió cañonazos y balazos y salió con el asta de la bandera en la boca. Entonces, ahí yo sí me atrevo a decir, a replantear o a repensar que la historia es gestada por cada país, ¿verdad? Cada país gesta su historia, pero cuando nosotros no queremos hacer profundas investigaciones de aquello que nos dijeron, o sea, nosotros le tenemos a Abdón Calderón, le tenemos a Manuelita Sáenz. Caramba, o sea, si alguien leyera el libro del ex esposo de Manuela Sáenz, no recuerdo el apellido, del inglés, pero hay una obra, del inglés, exacto, sí. ¿No? La señora de no sé cuantito, de Watt, por decir, ¿no? Es tenaz, pues, o sea, hay muestra la realidad. Una cosa es la señora que ayudó a Bolívar a las gestas patrióticas de libertad, sí, señor. Pero otra cosa es la persona. Sí. Entonces, admiramos a la libertadora del Libertador y nos hacen admirar a una persona, no porque nos vayamos al plano moralista, cuidado, ni chauvinista, cuidado, no. Pero nos hacen admirar a una persona que tuvo amoríos fuera de su matrimonio, no porque le estemos criticando como mujer, pero esas son las historias que admiramos. El Ecuador es y será país amazónico porque 4.000 valientes bravos al mando de Pizarro salió hacia el oriente y dio con el país de la canela y con el gran río mar, el Amazonas. Y en todos los textos seguimos leyendo lo mismo. Y nadie nos da una explicación de cuáles fueron los verdaderos conflictos que tuvimos con el Perú, por ejemplo. Pero a los peruanos nos hicieron odiarles como que fueran enemigos. Pero no nos olvidamos también que tuvimos el Pedemonte Mosquera con Colombia, que desmembró al Ecuador de una gran cantidad de su territorio. Si no, acuérdense ustedes la historia. Cali, Buga, Champanchica, Huarchicona, Popayán y tierras adentro eran ecuatorianos, pues. Entonces nos preocupamos de una historia que solo el Perú nos quitó Iquitos, que nos quitó Tumbes, que nos quitó Mancora, o sea, a ese tipo de historia es la que yo pienso que se refiere Wallerstein, más bien, Jorge, ¿no? No es que nos dieron ellos la historia. Yo dije en una de las clases anteriores, en uno de los diálogos anteriores, yo había manifestado que nuestros más grandes historiadores escribieron residiendo en España. La verdadera historia de la conformación, de la caída de la Real Audiencia,
y del imperio inca, un poquito más atrás. Caramba, es relatada desde cronistas enviados de aquí por mar. No sé cuánto sabría tardarse salir de aquí hacia España. Y claro, redactaban los grandes historiadores que nosotros tenemos. Sin irme, por favor, sin irme en contra de la historia tradicional de la historia ecuatoriana, pero sin pretender caer en el antipatrismo o patriotismo. También Wallenstein, pienso yo, que se refiere a eso. O sea, mientras nosotros nos quedamos en esa historia media fascinante, en esa historia media mitológica, claro, las otras personas se desarrollan, ¿no? Acá vino a la Casa de la Cultura un premio Nobel de Economía hace ya algunos años y que manifestó, ¿no? Alguien le preguntó sobre las famosas teorías de la calidad total que hace 15 años recién estaban saliendo, debes acordarte tú. Y caramba, yo quisiera saber cuántas empresas ecuatorianas pasaron por calidad total y cuántas obtuvieron un certificado solamente pagando. O sea, para colgar de su pared, y conozco algunos ejemplos que no quiero mencionarlos públicamente, para colgarlos de su papel un certificadito que dice ISO, o un certificadito que dice certificación ISO, u OSHAS, o cualquiera de estos tipos de certificaciones. Entonces, este señor que nos dio la conferencia, o que dio la conferencia más bien dicho, manifestaba que miren, no se preocupen, ustedes nunca saldrán de la pobreza, así lo dijo textualmente. Los países tercermundistas nunca saldrán de la pobreza, porque mientras ustedes tratan de descubrir las teorías que Occidente les pone, Occidente ya pasó esa teoría. Muchas de estas teorías ni siquiera se aplicaron en Occidente, sino que fueron eso, teorías. Entonces, caramba, y yo le doy completamente la razón a Wallenstein, pero yo me imagino que se refiere a esa historia. Nada más, mi querido Jorge. Sí, es muy, muy, muy importante ese tema, porque mira que a nosotros desde Occidente, desde Norte, nos imponen una serie de temas que tenemos que seguir a rajatablas, ¿no? El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, nos dan las directrices de lo que tenemos que hacer y nosotros vamos atrás de hacerlo, precisamente porque en algún rato empezamos a asumir deudas y que de repente esos temas a nosotros nos estanca y nos estanca porque precisamente no nos deja pensar, que es lo que tú estás diciendo. No nos deja pensar, no nos permite orientar una política a largo plazo, ¿sí? Un plan de desarrollo a 100 años, por ejemplo, de tal manera de que sea cual fuere el gobierno de turno, correcto, este señor solamente viene a ejecutar lo que ya está dado, no se invente nada, no es ningún genio, ¿no? Solamente ejecute lo que está puesto ahí. Entonces, mira, la realidad del país sería un poquito diferente, decimos nosotros, Armando. Y mira, aquí me he atrevido a poner algunos de los otros temas, no por querer hacer un análisis muy exhaustivo del tema, pero de repente, mira, todo confluye a capitalismo, Armando. Mira, hablábamos de desarrollo, hablábamos de política, hablamos de imperialismos, hablamos de seguridad, mira, que es un tema bien interesante porque seguramente muchos de los gobiernos, sobre pretexto de dar seguridad, han adquirido el poder, ¿no? ¿Sí? Sobre pretexto de dar seguridad a sus ciudadanos, adquirieron precisamente el tema del poder. Hablamos de clases internacionales que gobiernan el planeta y que son clases internacionales económicas, políticas y ese tipo de cosas. Y que claro, cuando vemos, por ejemplo, tras bambalinas de la elección de presidentes, tiene que influir la clase económica, ¿sí? Y hablamos de una serie de temas, Armando, que sería bueno que en algún momento nosotros hagamos un ejercicio en el cual precisamente veamos cómo se van configurando y que no necesariamente se ataque a la economía desde los indicadores, sino que se la ataque desde diferentes contextos. Mira, qué interesante sería identificar cómo estos procesos económicos han influido en la supervivencia de las especies. Mira, sería espectacular que nosotros hagamos un estudio de ese tipo, o cómo estos procesos económicos han influido en la libertad de las sociedades, ¿no?
de tal manera de que ya no se le vea a la economía como una simple ciencia, sino que se le identifique desde un aspecto interdisciplinar y desde varias concepciones, dependiendo de la concepción de aquellos que lo quieran interpretar. Pero bueno, esto es lo que está planteado aquí en el estudio. Si alguien quiere, inclusive si alguien quisiera a manera de desarrollo de una investigación acoger alguno de estos temas, también bienvenido sea. Recordemos nosotros que aquí dentro del grupo Yura tenemos 2 revistas científicas debidamente indexadas, y que si se quiere hacer un estudio que salga de aquí, podríamos pensar en hacerlo, Armando. Sí, correcto. Es que por eso me parecía importante que analicemos un poquito esto, ¿eh? Y esto no es una camisa de fuerzas, más bien para que otras personas sigan metiendo otras variables de estudio. Bueno, eso lo llamamos los elementos y las condiciones de encuentro por el modelo complejo. Pero sí, claro, dejar planteado esa posibilidad de que hay la libertad total y absoluta, de que tomando estos elementos y esas condiciones de encuentro, Jorge, cualquier persona pueda inyectar, por último, si me permites, tomar no sé si estoy bien en el ejemplo, pero si hablamos de variables dependientes, independientes, por último, como una variable interviniente, ¿no? Para que se analice en cuanto a lo que nosotros proponemos. Sí, mira, y ahora quisiera que comencemos precisamente el diálogo al cual teníamos que abocarnos en esta sesión. Y claro, de repente es una tendencia conocida por muchos, el tema de que a partir de la Guerra Fría, el distanciamiento entre Estados Unidos, sus aliados y la parte de la Unión Soviética, ¿no es cierto?, engendraron una serie de pensamientos alternos, ¿no? Digamos así, pensamientos alternos. Pero bueno, antes de confrontar esos 2 temas, yo quisiera que recapitulemos hacia atrás y nos acordemos de que había por ahí un sistema anterior que originaba desigualdades, que era el feudalismo, y que seguramente la revolución francesa se fue en contra de ese tema, y se fue en contra precisamente porque había mucho tema de reinados, de la iglesia, de todos aquellos que estaban manipulando todo el sector productivo, y que de repente en algún momento las personas que hacían de sus siervos o de sus trabajadores empezaron a sentirse desiguales. Entonces yo no sé, Armando, y aquí quisiera que conversemos, no sé si el capitalismo nació como un concepto de igualdad. Verá, y aquí te lo tomo con pinzas, por favor. Nació como un sistema de igualdad para las personas, ¿no?, dentro de ese entorno de desigualdad que vivían. ¿Qué opinas tú, Armando? A ver, como tú dijiste, Jorge, es un tema que, y sobre todo si nos escucharan los economistas de la vieja guardia, tengan la plena seguridad que nos van a mandar a la Santa Inquisición, ¿no? Pero claro, es que ese es el problema de lo que decíamos hace un momentito. ¿Cómo se estudia o cómo se aborda esas transiciones que precisamente nos hemos permitido poner en análisis en estas etapas que hemos recorrido en las primeras partes, en los primeros 4 diálogos, si no estoy mal? ¿Cuál era la salida al feudalismo, por ejemplo? ¿Sí? ¿Qué es lo que tú estás planteando, Jorge, ¿no? Entonces, en aquella época probablemente no se hablaba todavía de socialismo, entonces, basados en determinados mecanismos, en determinadas teorías o paradigmas, no sé si de Adam Smith, permíteme decirle de Adam Smith, pues se tomó como un modelo, como un modelo económico alternativo al feudalismo. Porque nosotros ya no vamos a volver a hablar del feudalismo, porque ya hicimos un breve y pequeño análisis, pero claro, no había condiciones, no había normas, no había políticas en el feudo era el rey, y el que creaba las normas, las leyes, las políticas, y eso tenía que ser aplicado hacia quienes dependían del feudo.
Entonces, claro, si lo vemos desde esa óptica, quité las propiedades al feudalista y por último dejé la libertad de elección del formato o del esquema en el que quiero trabajar. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, el capitalismo fue una alternativa igualitaria, evidentemente, guardando las distancias de quienes eran los dueños de los medios de trabajo y de quienes no eran los dueños de los medios de trabajo. Es lo que nos sucede hasta la actualidad. Nosotros no somos los dueños de los medios de trabajo, Jorge, ¿no? Sí. Somos por algo somos empleados. ¿Qué nos queda como alternativa? No digo que esté bien, por favor, pero ¿qué nos queda como alternativa? Buscar trabajo. Y tú tienes la libertad de buscar trabajo porque cuando tú ingresas a trabajar en una empresa, te ponen las condiciones. ¿Y cuál termina de aceptar, Jorge? Eres tú. Por lo tanto, yo sé que es muy peleable lo que estoy diciendo, y por eso lo digo con mucho respeto, pero caramba, lo que tú decías de igualdad, y yo tengo la libertad de elegir si ese trabajo me conviene o no. Si a mí me hacen trabajar 10 horas y me pagan un básico, si me hacen trabajar horas extras y me pagan el 50% de las horas extras, quiera o no, estoy aceptando en libertad, porque no hay coerción. Son las necesidades sociales, sin duda alguna, que luego surge con las teorías de Marx y de Engels. Pero en esa primera parte, como una bifurcación, feudalismo al capitalismo, yo creía que aceptaría el término de igualdad, pero más de igualdad, más bien yo diría de libertad de elección, mi estimado Jorge. Sí, Armando. Y mira que el capitalismo cimienta otro concepto, el concepto del individualismo, ¿no? Por supuesto. Porque mira que el individualismo, el capitalismo originan aparentemente una concepción mayor en cuanto al término de propiedad privada. La propiedad privada, esto es mío, a los bienes se les transforma en mercancías, ¿no? Y a las mercancías se les transforma en capital. Entonces ahí nosotros tenemos una triada que de repente se empieza a convertir en una forma de vida, porque todos hacemos eso. Mira que de repente el tema de ponerse como consumidor te lleva a engendrar la necesidad de adquirir bienes. Pero ¿qué vas a hacer con ese bien? Ahí está el término económico. Porque si yo lo adquiero para venderlo, se transformó en mercancía. Correcto. ¿No? Pero si yo lo adquiero para consumirlo, quedó en el mero plano del bien. No pasó nada. Y si yo lo adquiero, lo tomo como mercancía, lo vendo, y después sigo queriendo hacer negocio de esa venta porque me dio la rentabilidad, se convierte en capital. Y precisamente nace el tema del capitalismo. ¿Sí? Entonces, este tema de capitalismo ha tenido algunos entornos que quisiera que los analicemos. Mira, de repente hace unos minutos nosotros tratábamos de visualizar cómo desde la economía podríamos poner a nuestro país dentro de estas teorías de estas teorías económicas. Y seguramente hacíamos el ejercicio y decíamos, mira, nosotros ¿dónde estamos? En el mercantilismo, en el libre comercio, en la economía social de mercado, en el capitalismo corporativo, en la economía mixta. ¿Dónde estamos? Y de repente, mira, nuestras afirmaciones se van para un lado, para otro, y de repente nos quedamos en la nada también, ¿no? Porque así mira, es. ¿Qué te parece si el primer planteamiento sea, verás, nosotros tenemos una economía capitalista, pero desde la base mercantilista, ¿no es cierto? Y el mercantilismo a nosotros dice que es una forma de capitalismo temprano y nacionalista, ¿no? Surgido en el siglo XVI y que va de la mano con el imperialismo y los intereses del Estado. Ah, no, ahí no calzamos. Nosotros no somos imperialistas. Así es. ¿Sí? De repente esto les calzaba súper bien a los países europeos, de pronto les calzaba súper bien, porque ellos sí eran imperialistas, ¿no?
Ahora, vámonos desde el otro lado. ¿No será que estamos en el mercantilismo, pero ya no desde el punto de vista del Estado, sino desde el punto de vista de la empresa? Porque estamos empezando a denotar que se empiezan a formar grandes monopolios empresariales que son los que dominan el mercado, ¿no? Y que de repente dejan a las empresas pequeñas, a las tiendas de barrio y todo, les dejan a un lado. ¿Por qué? Porque precisamente las condiciones del Estado se prestan para que se formen estos monopolios, estos imperialismos. Veamos un simple ejemplo. Supermaxi, ¿no están en el mercantilismo? ¿No estará por ahí? ¿Por qué? Porque a la gran mayoría de personas, aquellas personas que tenemos algún tipo de trabajo fijo, bueno, ya no son la gran mayoría, bueno, a las personas que tenemos un trabajo fijo, nos obligan a tributar, y en la tributación es para descuento al impuesto a la renta, y seguramente entonces nosotros tenemos que ir a hacer las compras allá obligado porque allá nos dan factura, ¿no? ¿No será que estamos viviendo en una época mercantilista, Armando? Es que eso te digo, queda una profunda discusión abierta, porque si nosotros abordamos los temas, tanto el mercantilismo, libre mercado, economía, capitalismo, economía mixta, y más adelante que vamos a ver la parte del socialismo, y nuevamente, perdón que me salte un poquito, y nuevamente he ahí la importancia del modelo que estamos presentando precisamente, entre los elementos de encuentro, Jorge, y entre las variables de estudio. Porque el ejemplo que tú acabas de poner, de pronto no estamos en una economía de capitalismo corporativo desde el mercantilismo, no, porque somos imperialistas, pero si le bajas hacia los grandes monopolios, sin decir que sea un imperio, bueno, si nos vamos a un imperialismo, Corporación La Favorita o Cherninsky y esas cosas, son imperios. Claro. Son imperios pues que crean su mundo, crean sus normas, crean sus políticas, establecen sus mecanismos de juego. Todos sabemos lo que cuesta ingresar al Supermaxi y te ponen las condiciones de pago, 120 días. Y todos sabemos lo que cuesta ingresar a estar en percha en un supermercado y te ponen los mercadistas y te ponen una condición, pero te ponen una serie de condiciones, Jorge, ¿no? Entonces, por eso te digo, es tremendamente enriquecedor tratar de analizar los momentos que estamos nosotros haciendo las propuestas, sin pretender aquí aparecer como favorecedores o no favorecedores del modelo que esté imperando en el país. Mira, Thomas Piketty, quien fue el mentor de la última parte de la Revolución Ciudadana, decía textualmente, abro comillas, no es la lucha de clases ni la mano invisible del mercado. Mira, Jorge, no es la lucha de clases ni la mano invisible del mercado, ni menos aún la historia de los grandes líderes y batallas lo que mueven el mundo. Lo que mueve el mundo son las ideas, y en este caso, las ideas economistas. Cierro comillas. Entonces dice Thomas Piketty que la evolución de las sociedades está en la propiedad privada, pero la desigualdad tremenda que se denota entre los actores de la sociedad es a donde se le debe atacar a través de vía impuesto, que es lo que tú dices, Jorge, ¿no? Uh-huh. Entonces, caramba, el tema, por esto digo, el tema que propones es increíblemente atractivo, y como siempre he dicho yo, algún rato vamos a tener un foro bastante más abierto, y sobre todo con la presentación de profesionales que a mí me encantaría ver desde la antropología del mercantilismo, o desde la antropología del capital corporativo, o desde la sociología de la economía social de mercado, ¿no es cierto? Sí. Y resulta que en nuestros países de pronto ni siquiera incipientemente hemos pasado una de estas o estamos en alguna de estas. Y debemos buscar, como tú decías hace un momentito, Jorge, y debemos tratar de buscar un propio sistema. Suena utópico, suena a sueño, suena a utópico, ¿sí? Pero no nos olvidemos también que Niklas Luhmann
precisamente queriendo darle una falseación a la utopía, crea en Sociedades Líquidas, crea en su obra el famoso distopismo, ¿no? Entonces el distopismo nos conduce, o ser distópicos nos conduce a tratar de creer que es posible plantear otro tipo de ideas, de mecanismos, de modelos, como teorías, paradigmas, como lo queramos llamar, Jorge. Y es lo que precisamente estamos tratando de hacer nosotros, creo yo, con este modelo que estamos planteando, porque al final, a pesar de que me anticipe, permíteme, nosotros vamos a poner en el centro de todo esto, ¿a qué? A la armonía. Nosotros pretendemos dejar, Jorge, una transmutación de pensamiento, así seamos los seguidores, tú y yo, y no nos sigan ni nuestros hijos, ni nuestros parientes, ni estudiantes, ni amigos, ni familiares, ni desconocidos. Pero estamos planteando y estamos diciendo, esta es la forma de poner al centro una cosa distinta que no sea la economía. Economía vista desde cualquier punto de vista, Jorge. Puede ser economía desde el capitalismo, economía desde el socialismo, economía desde el comunismo. Pero desgraciadamente cuando hablamos de desarrollo, ¿cuál es el eje central del desarrollo? La economía. Porque si hablamos del índice de desarrollo humano, el normal, no el de Sen, el de Amartya Sen, ¿qué es? Calidad de vida, accesos a la salud y accesos a la educación. Entonces, para tener calidad de vida, para tener esos accesos, ¿qué tenemos que tener? Lamentablemente, economía. Y a Paulo Freire critica, y vuelvo a repetir lo que ya dijimos en una de las clases anteriores, Paulo Freire critica la educación bancaria. Es decir, que la educación también se bancarizó, se monetarizó. Y nosotros vemos esas tremendas diferencias. Permíteme ser infidente, espero que no te molestes, Jorge. Tú le tienes a Mati, tú tienes a tu hijito bueno, voy a decir el nombre sin hacerle publicidad, en Endy, ¿sí? Y claro, lo que te cuesta, eso no voy a decir públicamente. Pero claro, la educación que recibe tu hijo versus la educación que recibe cualquier persona normal, común y corriente, ¿no es cierto?, es tremendamente distinta y diferente. ¿Pero qué juega ahí, mi querido Jorge? Economía. Entonces, todos esos términos, mercantilismo, libre mercado, economía de mercado, capitalismo corporativo, economía mixta, yo pienso que hay que entenderlos, a ninguno hay que rechazarlos, y en base a todo ese recorrido que estamos haciendo, tendríamos que atrevernos a plantear alguna vez algún modelo que ponga en el centro, como decía hace un momentito, una cosa distinta y diferente, que aunque parezca loca u utópica, se transforme en distópica, mi querido Jorge. Sí, Armando, mira, y aquí quisiera yo traer un término que lo hemos leído de una manera muy atenta, Armando, porque seguramente nos hemos visto obligados a buscar términos profundos, ¿no? Y recuerda tú que cuando leíamos nosotros la autopoiesis, y ese es el término, autopoiesis de Maturana y Varela, ellos definen a lo vivo como un proceso autopoético, ¿ya? Es decir, mira, tener la capacidad de regeneración, ¿no?, de tus células para que después de que naciste sigas vivo por un determinado tiempo, y después de que nosotros ya hayamos culminado con nuestra vida, ahí recién se acaba nuestro sistema, ¿no? Pero tenemos la capacidad de autorregenerarnos mientras vivamos. Bueno, esa es la idea central, ¿no? Autogeneración. Y mira, ¿qué es lo que sucede? Sucede que nosotros acá, en el capitalismo, tenemos dos grandes variables, oferta y demanda. Esas son las dos grandes variables, ¿no es cierto? Pero por ahí, dentro de ese contexto, hay dos temas que deberíamos ponerlos a discusión. El uno, en el cual nos dicen que sería súper importante y súper chévere, digamos así, que entre oferta y demanda haya precisamente ese proceso autopoético, es decir, la autorregulación y la sustentabilidad, que sería muy chévere que logremos algún rato manejar ese tema, ya que no haya el desequilibrio del un lado en función de la desigualdad con el otro.
Es decir, que las empresas, por ejemplo, en algún momento digan, sí, ¿saben qué? Nosotros vamos a regular nuestros precios de mercado en función de la demanda. Ah, ya bueno. Y que no sean unas pocas empresas las que controlan el mercado y nos ponen los precios bajo las perspectivas de ellos. Porque eso lamentablemente está pasando en los mercados y pasa mucho. Se sientan a conversar los mismos de un sector industrial preestablecido y resulta que aparece el precio y el precio de repente está regulado desde la perspectiva empresarial. ¿Sí? Los famosos carteles, Armando, que se van generando. O de repente irnos por el otro lado y decir, muy bien, como yo veo que no se regulan, o como de pronto tengo otros intereses, aparecerá precisamente la intervención estatal para dar regulando los precios de mercado. Y mira que ahí está como que ninguno de esta clasificación de capitalismo como que no calza mucho, porque le cogemos de a poquito, ¿no? O sea, de repente decimos, parece un modelo de economía mixta, pero no sabes qué es libre mercado, no sabes qué es centro, es derecha, no, es izquierda, no, ¿qué somos? O sea, no tenemos una ideología bien planteada, o sea, estamos por otro lado, ¿no es cierto? Es que mi estimado Jorge, el mismo ejemplo de China y de Rusia, el mismo ejemplo de China y de Rusia, pues, ¿no? Sí. Lo que tú acabas de decir. Sí, sigue nomás. Sí, estamos en eso. Entonces, mira, es importante que aquí nosotros desarrollemos precisamente esa triada. ¿En qué sectores debe haber intervención estatal en la regulación de oferta y demanda? ¿En qué sectores nosotros debemos dejar que haya precisamente libre mercado? ¿No? Porque mira, habrá sectores que necesiten que haya libre mercado. Habrá sectores que necesiten. Digo yo, por ejemplo, mira, sería súper chévere que haya un libre mercado en el tema de los productos de consumo básico, ¿no? Porque de repente tú coges y empiezas a salir a buscar tus legumbres y se van a sincerar los precios, porque tú podrás escoger donde quieras coger tus legumbres, porque van a tener sincerados los precios sin especulación, ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque yo sé que la gente va a tener que ir a coger lo que ellos quieran comprar, ¿no? Comprar lo que ellos quieran comprar. Si yo decido comprar un producto más caro por la percepción de calidad, lo compro, no pasa nada, ¿no? Pero si no, tengo mis otras alternativas, de tal manera que no haya esa regulación. Acuérdate tú que asomó por ahí la famosa Superintendencia de Control de Poder del Mercado. Creo que hasta ahora sigue, ¿no? Sí, claro. Y que uno de los fundamentos de esta superintendencia era precisamente el control de precios. Pero cuando proponíamos una metodología para controlar los precios, seguramente no entendieron y hasta ahora no veo que haya control de precios, ¿no? Entonces ahí en cambio se va al otro lado. O sea, ¿qué tan difícil es manejar ese término? Entiendo yo que para los gobiernos no debería ser muy difícil porque tienen la ley por delante, ¿no? Pero claro, esa intervención estatal debería darse de una manera muy abierta. Yo siempre te pongo el ejemplo, Armando, en comercio internacional de lo que sucede, ¿no? Por las bases de datos que manejamos. Uno son los precios de importación y otros son los precios de venta al público. No deberíamos extrañarnos si es que las ganancias o la utilidad fuera moderadamente aceptable. Sí deberíamos extrañarnos cuando la ganancia y la utilidad se reparte entre el importador y el gobierno. Ahí sí deberíamos extrañarnos, porque al parecer el gobierno de la importación de un determinado producto hace también empresa, ¿no? Así es. Hace empresa, entonces uno no se explica ese tipo de temas. Entonces ahí es cuando uno quisiera libre mercado, ¿ya? Porque a mí me encantaría comprarme un vehículo en $10,000, pues. Me encantaría, sin endeudarme en 20, en $30,000, ¿ya? Entonces es importante que nosotros manejemos ese concepto porque, mira, creo yo que desde el punto de vista del consumidor, el libre mercado nos quedaría muy bien para nuestra economía. Desde el punto de vista... Para ir cerrando... ¿Sí? Para ir cerrando esta partecita del capitalismo, porque me gustaría que le subas un poquito y que abordemos el socialismo también para no dejarle de lado y no ser mezquinos, que está más arriba estaba. Ya. Entonces,
de lo que tú y desde el punto de vista del productor, seguramente dicen, no, regulemos, porque queremos nosotros que nuestros productores también salgan adelante. Entonces, habrá que ir pensando, Armando, cuáles son los beneficios primarios dentro de esta perspectiva. A ver, Armando, por favor, si me ayudas con los para finalizar, Jorge, de lo que estábamos abordando, yo me atrevería a pensar si en los mismos países occidentales tienen esos modelos de economías capitalistas a rajatabla. Es decir, en los Estados Unidos prima el libre mercado, es pregunta, ¿no? Y vamos a dejarle ahí planteado. Y en Europa tenemos economía también de libre mercado, o qué tipo de economía está allí implementándose, ¿no? Porque también vemos los tremendos desfases que tienen, como ya hablamos en uno de los diálogos anteriores. O sea, yo creo que la economía como teoría no está mal conceptualizada. Lo que creo que la economía está más bien mal planteada o mal aplicada en beneficio en tanto y en cuanto de las personas que poseen, como decíamos al inicio de la ruptura entre el feudalismo y el capitalismo, de aquellos que poseen los medios de trabajo. Más adelante vamos a ver precisamente lo que tú dices, Jorge, ¿no? Yeah. Ok. En la parte esta del socialismo, para darle importancia a los dos modelos imperantes, a las dos teorías, como quieran llamarle, pues nosotros también, al igual que en economía, tenemos que el socialismo tiene sus tipos de socialismo. Y la misma pregunta, Jorge. ¿Somos un socialismo utópico, un científico, un democrático o un socialismo cristiano? Ahí está planteada la discusión. ¿Qué crees tú? Sí, mira, a ver, si lo visualizamos desde el punto de vista académico, deberíamos nosotros pensar en que el socialismo debería ser científico, ¿no? Porque sí, mira, desde la academia. El socialismo en sí, ¿qué imprime? Contexto de igualdad, ¿no es cierto? Y erradicación de los derechos de la propiedad privada para que los entornos sean una propiedad social para todas las personas. Ese es en esencia el socialismo. Entonces, la premisa es la igualdad. Ahora, aquí ya como que nos deberíamos poner un poquito en los pies y en la cabeza de cada una de las personas para ver si realmente lo que a nosotros nos interesa es ser iguales. Porque mira, de repente cada uno de nosotros por la lógica teoría darwiniana, ¿no? Que nos dice que el más fuerte le vence al más débil. De repente cada uno tiene sus expectativas de vida y verás que tenemos una sola vida, ¿no? Y que seguramente al tener una sola vida nosotros también queremos tener ese lado de diferenciarnos por nuestros esfuerzos, ojo, por nuestros esfuerzos. Entonces, mira, yo de repente no me explico un socialismo en el cual haya una distribución equitativa para todas las personas, teniendo trabajos diferenciados y esfuerzos diferenciados. Por ahí yo no me explico ese tema. Pero de repente, en esencia, debe haber algún tipo de equilibrio, y algún equilibrio que en algún rato lo vamos a plantear, porque queremos plantear un modelo de economía comunitaria, le llamamos nosotros, o de armonía comunitaria. Armonía Comunitaria, en donde precisamente, mira, los esfuerzos también sean valorados. Porque uno no puede irse en contra de los pelucones, como me decías hace un rato, Armando. Porque para el gobierno anterior, toditos éramos pelucones, ¿no? Hasta la persona que tenía un carrito de $5,000 parece que ya era pelucón. Así es. Sí, entonces esos chauvinismos no podemos permitirnos darlos. Pero, sin embargo, habría que ir pensando en que esto de formar un sistema más justo, como dice el social democrático, precisamente implica una corresponsabilidad entre todos los ciudadanos.
Es decir, yo necesito un sistema justo, muy bien, trabajo para que mi sistema sea justo. No espero que me den, yo también hago algo a cambio. Mira que los diálogos que hemos tenido han sido un poquito profundos en muchas ocasiones, perdón. Porque, mira, tú consideras que es justo que una persona que maneje, por ejemplo, el tema de una educación gratuita, con beca, ¿no? No de nada en resarcimiento a lo que le da el Estado. Yo creo que no es tan justo. O sea, muchos podrían decir, sí, muy bien, así está, y así tiene que darse. Y lo bueno es que yo estoy resultando beneficiado de ese tema. Oigan, pero cuando a uno se les pide que hagan algo a favor de, resulta que no quiero hacer algo a favor de. Yo me acuerdo, y está muy, muy latente todavía, el tema de las becas para doctorados, Armando. Está muy latente el tema de las becas para doctorados. Y que seguramente se invertía 100, 150, 200 mil dólares. No sé cuánto dinero se le fue al Estado invirtiendo en becas para doctorados, Armando. No sé. Y de repente, cuando uno le ve así al modelo, dice, sí, pues ese es un modelo que está repartiendo. O sea, es un modelo con tendencia, de repente, socialista, ¿no es cierto? Porque estoy regalando el dinero del Estado. Pero bueno, o sea, ya se fue el dinero. ¿Y cómo resarcir ese dinero que está por ahí? Cuando de repente, regresamos la gente que estudió esos doctorados, cuando vemos que no hay proposiciones, es decir, no hay una reciprocidad. ¿Qué es lo propositivo? O sea, ¿qué vas a hacer a cambio de lo que yo te di? ¿No? Entonces, ahí yo no entiendo el famoso socialismo, Armando, porque de repente se quiere hacer inclusión, pero esa inclusión ojalá no genere en cambio facilismo, porque del socialismo al facilismo, ¿sí? Y al creer que todo nos dé el Estado, hay un paso muy pequeño, ¿no? Es un hilo conductor muy pequeño el que lo separa. Del socialismo al formar una sociedad que necesariamente vea en el gobierno aquel que le da, o sea, se va a convertir también en un problema, porque todos nos arrimaremos precisamente a ese árbol, Armando. Es que, Jorge, lo que tú terminas de decir es tremendamente importante. Y hay que decirlo, o sea, hay gente que no se atreve, no sé por qué, por diferentes formas y formatos, pero las cosas se las tiene que hablar, mi estimado Jorge, con nombre y apellido, como se dice vulgarmente, tal y cual son, ¿no? El Estado, hablemos de indicadores, ya que estamos hablando de economía, hablemos de indicadores en esta última parte, ¿no? No sé cuánto haya gastado el Estado, no tengo el dato actualizado, soy honestamente, pero son algunos millones de dólares, realmente son algunos millones de dólares, mi querido Jorge, ¿no? Pero la misma CENESID, el mismo Consejo de Educación Superior, el mismo CASES, cualquiera de estas tres instituciones que tampoco sé para qué existen, ha sacado indicadores de gestión, Jorge, y es fácil, pues, ¿no? Tú que eres versado en números, es fácil. Tanto invirtió el Estado, que son millones de dólares, por tantos PhDs formados. ¿Y cuánto ha producido? Y no en papers, como decía yo el otro día, Jorge, sin volver a ser un poco hasta tonto, discúlpenme, de las publicaciones. ¿Y cuántas Sprinter? ¿Y cuántas Scopus? ¿Y cuántas OJS? O sea, por Dios. ¿Y qué sacamos? Este momento donde la economía está quebrada, vuelvo a repetir lo que ya hablamos hace algún momento en una de los diálogos, en este momento en donde las empresas no tienen un modelo, ¿dónde está el aporte de tanto PhD?
Y yo estoy de acuerdo contigo. Entonces, sí, eso fue aupado. Como tú dijiste, a mí me dan $200,000 gratis, me dan $200,000 para irme a cualquier parte del mundo por 3 años con familia y todo. Dios le pague. Dios le pague, ¿no? Entonces, ese tipo de ejemplos siempre le hemos visto así al socialismo. Y es que yo me atrevo a decir, volviendo a Piketty, Jorge, yo me atrevo a decir porque qué fácil fue para el señor Correa tomar como ejemplo el modelo capitalismo del siglo XXI, me parece que se llamaba la obra de Piketty. Qué fácil que fue, ¿no? No, es que Tomás Piketty dice que hay que cobrar el 6% a los dueños de casas, de terrenos, y a eso le sumamos lo que ha aportado el Estado a través de los municipios. Qué fácil, cuando son las realidades las que son distintas. Claro, el señor Piketty en su obra el socialismo del siglo XXI, él hizo un modelo, el proyecto de él se llama Franco-Centric Modesta. Sí, así se llama el modelo del señor Piketty, Franco-Centric Modesta. Entonces, en ese modelo, él hace un estudio sobre la desigualdad que hay en la sociedad francesa. Y hago este hincapié, Jorge, francesa, porque es una realidad de Francia. Sí, es una realidad de Francia. Entonces nosotros no podemos tomar olímpicamente una teoría no aplicada, teoría denotada en el viejo continente. No, es que me parece, ve, qué chévere, si en Francia van a hacer esto, no se diga acá. Y acuérdate tú, Jorge, que hasta hicieron ingentes campañas publicitarias. Se gastaron miles de dólares en las famosas campañas publicitarias de los canales de televisión, regando esto. Acuérdate el SRI que aclaraba que sí, que no se les va a quitar, que si se les va a quitar, que no nada. ¿Y a dónde fue todo ese dinero? ¿Es culpa de las empresas? Ahí es cuando yo pregunto, Jorge. ¿Es culpa de las empresas? No, no es culpa de las empresas. Las empresas corruptas sí. Entonces, mira, estos socialismos, estos capitalismos, pero ahora estamos hablando del socialismo, nos conduce también a una profunda reflexión, al igual que el capitalismo, nos conduce a una profunda reflexión, e insisto, a trasladarnos a pensar que indudablemente debemos nosotros establecer mecanismos, al menos de discusión, y las universidades están para eso. 3 son las razones fundamentales de la Universidad Ecuatoriana, Jorge, ¿no es cierto? Investigación, vinculación y docencia. Llamen como le llamen, investigación, vinculación y docencia. Y a veces nos preguntamos tú y yo, ¿cómo hacer la vinculación? Pero resulta que queremos vincular con la presentación de un nuevo modelo de enseñanza a la CENESID. Hemos ido a la CENESID, Jorge, nos han abierto una que otra puerta. Pero ¿cuáles han sido los resultados que hemos recibido? No tienen la más mínima idea de lo que están haciendo y de lo que deberían hacer. Hemos golpeado puertas de instituciones públicas y privadas, Jorge. Hemos estado a punto de firmar convenios con la Secretaría Metropolitana de Salud. Hemos firmado con la Universidad Central del Ecuador. Hemos firmado con ESPE Innovativa. Hemos firmado con una cantidad de instituciones, pero mientras no se establezcan comprensiones verdaderas, es difícil. Pues entonces, claro, un socialismo utópico, como dice ahí Jorge. El socialismo utópico lo que trató es de liberar el aberrante servicio que, según los socialistas, tenía el dueño de los medios de producción versus el empleado y los campesinos. Hablamos de un socialismo científico, que es una propuesta de Marx-Engels, ¿no es cierto? Que es una doctrina que se basa en una propuesta científica. ¿Y por qué le llaman científica? Porque hacen estudios antropológicos y sociológicos. Precisamente por eso ustedes toman los libros de estos dos autores, son ese tipo de estudios. Y discutíamos fuera de bambalinas, Jorge, el socialismo democrático y los social cristianos. O el socialismo, perdón, cristiano, ¿no? Entonces resulta que ¿qué es el socialismo democrático? Decíamos nosotros, Jorge, ¿no? Y el socialismo democrático no es nada más que, decíamos, es un modelo importado desde Alemania, que aquí lo adoptó la izquierda democrática a través de Rodrigo Borja, e implementó una economía gradual. Casi era insignificante que a ti te suban 10 centavos
de sucre, 10 centavos de dólar, en $5 es imperceptible. Pero es que ahí vienen también los intereses, Jorge, contrapuestos. Y esto es pura economía. Yo pongo el mismo ejemplo de lo gradual que hizo Borja, y tuvo huelgas nacionales por eso, y de la subida de precios, de lo que tú decías, de los mercados, de los autoservicios, de los monopolios y todo lo demás. Y se me viene a la cabeza un ejemplo que siempre pongo en el aula, Jorge, los famosos bonais. Los bonais creo que deben tener 10 años en el mercado ecuatoriano. Una empresa colombiana llamada Kuala, no porque sea colombiana. Esa es la visión que se debe tener. No me importa el modelo de economía en el que se encuentre. Entonces resulta que bonais, ¿a cuánto salió? A 5 centavos. De 5 centavos subió a 10 centavos. ¿Alguien hizo huelga, Jorge? Nadie. De 10 centavos subió a 15 centavos. ¿Alguien hizo paro? Nadie. De 15 centavos subió a 25 centavos que está ahora. ¿Alguien hizo paro? No, siguen consumiendo. En el año 2018, porque en 2019 no tengo acceso, en el año 2018 esta compañía facturó $40 millones. Kuala. Busquen en las redes sociales y se van a dar cuenta. $40 millones. 18 de esos $40 millones, Jorge, fue de bonais. 18 de esos 40 millones fue de bonais. Y hubo estas subidas de precio. Vamos a un supermercado, y aquí si hablamos de cualquier condición social, vivimos en un socialismo disfrazado, en un socialismo hipócrita. Vamos a un centro comercial. Tú vas a un centro comercial, Jorge, ves un pantalón colgado ahí, vale $150. Puta, me gustó, preste, me llevo. Tenga la tarjeta y me fui. Vas al mercado y le dices a la casera, ¿a cuánto vale el kilo de cebolla? Y la casera te dice 1.10. En uno me han de dejar. Y la casera te baja los 10. O sea, es increíble las condiciones económicas, Jorge, es increíble las condiciones de negociación, es increíble todas estas situaciones que nosotros estamos abordando y hablando, ¿no? Entonces, y el socialismo cristiano, imagínate, y ahí dice, textualmente dice ahí, ¿no es cierto? Entonces el socialismo cristiano, puta, pero ¿por qué si los grandes mercaderes de Guayaquil y de Los Ríos, porque realmente ahí están los grandes israelitas y los grandes medio orientales y los grandes otomanos que llegaron al Ecuador, ¿no es cierto? Los Saúd, los Saadi, los Nebot, los Bucaram, Al-Malín, qué sé yo. Estos son los dueños grandes. No se olviden que ustedes que Alfredo Adum, un ex representante del Partido Rodocista Ecuatoriano, que hablaba de que era eminentemente populista y que trabajaba por el pueblo, es dueño de media bahía en Guayaquil, pues. Esas son las contraposiciones que a veces encontramos, ¿no? Pero bueno, como decía yo, para terminar la parte del socialismo cristiano, fueron las clases estas grandes pudientes, sobre todo de la costa ecuatoriana, ¿sí?, que decidieron formarse políticamente sin hablar de un partido en particular, y decidieron auparse a la iglesia. No nos olvidemos que Antonio Arregui fue muchos años arzobispo de Guayaquil y es el fundador del Opus Dei aquí. Veamos a qué clase social pertenece Monseñor Arregui, con todo el respeto. Con todo el respeto. Entonces, claro, se juntó la iglesia con las clases económicas o clases sociales poderosas, sobre todo, insisto, del litoral ecuatoriano, y se formó el social cristianismo, pues. Pero seguimos hablando de socialismo, ¿no? Es decir, que los grandes hacedores de las riquezas individuales que tú hablabas se convirtieron en los mesías, en los ángeles de pueblo. Entonces, caramba, sí, un tema apasionante, por demás apasionante, en el cual podríamos quedarnos horas de horas, Jorge. De hecho, llevamos más de una hora en nuestro diálogo, y bueno, no importa, ¿no? Siempre y cuando esto llegue a tierra fértil, y para nosotros bastará que las discusiones se levanten. En esto, para finalizar, precisamente, el pensamiento complejo, como tú le mencionabas a Maturana y Varela, a Edgar Morán y a otros autores que nosotros conocemos. Pero como siempre yo digo, cuando la economía siga siendo
o mientras la economía siga siendo el centro del mundo, tendremos discrepancias profundas, Jorge. Sí, Armando. Y de hecho, mira, en este momento yo lo que quisiera es presentar alguna de las páginas recomendadas, ¿no? Porque sabemos que hoy por hoy el gran triunfador de esta batalla es el capitalismo. Sí, señor. Sí, sabemos que es el gran triunfador, sí. Y que de repente, mira, poco a poco el capitalismo se absorbió a la otra doctrina. Sabemos todo lo que pasó con la Unión Soviética, cómo se desmembró, y que los grandes representantes socialistas ahora son más capitalistas que nadie, ¿no? Hablamos de China, por ejemplo. Mira, hay capitalismo absorbente también por ahí. Y bueno, parece ser que el modelo capitalista emergió sobre el socialista. Y ahora precisamente esta economía capitalista se la va analizando bajo diferentes perspectivas. Entonces es importante que nosotros veamos precisamente cómo se maneja el tema hoy por hoy. Miren, aquí entramos a la página de acá del Foro Económico, ¿no es cierto? El Foro Económico Mundial. Foro Económico Mundial, Davos. Y bueno, mira algunos temas sobre los cuales abordan la nueva perspectiva del capitalismo, ¿no? Mira, Pero siempre el centro de la economía, mi estimado George. Siempre el centro de la economía, claro. Por eso te decía, correcto. Parece ser que el capitalismo emergió y de repente ahora, no sé si puedes ponerle como sinónimo a la economía y al capitalismo, no sé, me atrevo a soltar algo que no tiene sentido, ¿no? Pero si hablas de economía, hoy por hoy hablas de capitalismo, ¿sí? Sí, señor. Entonces, mira, pero ¿cómo lo están viendo en otros, desde el Foro Económico Mundial? Mira, empiezan a ver desde el valor entre los consumidores y la industria, ¿no? Lo empiezan a ver desde la paz y la reconciliación del sector privado, desde las normas comerciales para apoyar a temas ambientales. Mira, desde la movilidad, desde la digitalización, mira, aquí ya está temas del coronavirus, o sea, cómo influye el coronavirus en la economía, o cómo influyó, y mira, las influencias son grandes, ¿no? Y te aseguro que algún rato ha de salir un modelo, ¿no es cierto?, que diga el coronavirus económico. Te aseguro que algún rato va a haber ese modelo, porque es algo tremendamente intrusivo, pero que empieza a tomar fuerza. Hablan de competitividad desde el turismo, hablan de transformar paradigmas, ¿no es cierto?, desde la inteligencia artificial, hablan del acceso a datos globales, que es aquello que nosotros siempre hemos reclamado, tener datos, no estadísticas hechas, sino tener datos. Mira, nos hablan de los foros energéticos, y claro, o sea, son temas profundos que a nosotros nos debería llamar un poquito la atención, porque, Armando, mira, hay una disciplinarización de la economía muy intrincada acá. De repente, a la economía hay que alimentarle, ¿no? Debe ser multidimensional. La economía debe olvidarse del ceteris paribus, digo yo. Hay que abrir un poquito el pensamiento. Hay que abrir el pensamiento porque, mira, si yo me invento 3, 4 variables sobre las cuales voy a refundar el país económicamente, seguramente me quedo corto y me quedo miope. Si yo no le veo, por ejemplo, a la economía desde la salud, ya me voy a quedar con lo que pasó hoy por hoy, con esta debacle que ha pasado. Porque nosotros nos olvidamos que el sector salud debe tener inyecciones económicas fuertes. Pero más bien sería al revés, mi estimado George. O sea, ¿cómo le veo a la salud desde la economía? Bueno, es una interdependencia, puede hacerlo desde los dos lados, ¿no? ¿Sí? Pero mira, es eso, es el tema. Mira qué pena que nos da, ¿no? Nos dicen que parece que en Oxford ya está probándose el tema de la inyección para el coronavirus, ¿no es verdad? Y resulta que nosotros en nuestras universidades no tenemos quien, pues, salga al frente. Entonces, mira, como que ahí estamos un poquito quedados, porque creo que desde el lugar en donde nosotros desarrollamos nuestras actividades,
tenemos que ser propositivos, ¿no? O sea, propositivos, ¿por qué? Porque debe ser ya nuestra obligación. Tú hace un rato hablabas del tema de vinculación, y bienvenido sea la idea del tema de vinculación, porque mira, yo creo que investigaciones que no lleguen a vinculación no sirven para nada. No tiene sentido. No tiene sentido. Mira, yo puedo ser un gran investigador en el mundo, pero si eso no lo traduje a términos sociales, eso no me sirve. Así de simple, mira. Entonces, mira, como que uno tiene que empezar a tomar un poquito de fuerza en ese tema. Y precisamente de pronto eso es lo que nosotros queremos hacer ahora, empezar a vincularnos ya, porque investigación parece que un poco ya hemos hecho, ¿no es cierto? Pero tenemos que sacar los temas que hagan reflexionar en primera instancia, que nos hagan reflexionar como ciudadanos, por favor, como ciudadanos. El ciudadano ya no puede ser el ente pasivo que solamente ve lo que otros hacen y nos quedamos nosotros sin hacer nada. El ciudadano ya no puede ser ese ente agresivo que a falta de palabras sale a botar piedras, ¿no? El ciudadano ya no puede ser esa persona que empieza a tratar de abrir los ojos ante una realidad sin tener un sustento académico. Ese tipo de ciudadanos ya no debemos manejar a nivel país, porque estamos nosotros a expensas de que otros nos den decidiendo, Armando. Y ojalá... Acuérdate que Maturana llama ciudadanos planetarios, ¿no? Sí, es un ciudadano planetario, que es otra cosa, pues, ¿no? Y tú sabes que los modelos japoneses y tanta cosa ya lo ven a la educación, por ejemplo, de una manera diferente. Sí, señor. De repente, mira, no hace falta poner tantas materias en un pensum. Lo que hace falta es tener un buen manejo de idioma, ¿no es cierto? Tener de repente una comprensión de la historia universal, ¿no? De repente manejar las tecnologías, ahí es chévere. Y con eso yo podría ser un ciudadano del mundo, puede ser. Ya, pero nos interesa ese tipo de propensiones, Armando, ¿sí? Ahora mira, yo quisiera que tú nos expliques un poquito este tema que va por acá, porque esas perspectivas económicas lo que han llevado es a encontrar negocios interesantes, ¿no? ¿Sí? Entonces mira, aquí tenemos nosotros las 18 industrias que están vendiendo mayor cantidad de multimillonarios en el mundo. Eso nos dice, ¿no es cierto? Están vendiendo multimillonarios. Y mira cómo se gesta esto, y mira, aquí te lo voy a poner algunos de esos. Sí, hay un recorrido así, Jorge. No le hagas tan rápido, ¿no? O sea, ya. Y ahí vamos haciendo la reflexión, ¿no? En el puesto 18 dice 4 multimillonarios de qué? De NFL, fútbol americano. O sea, los gringos siempre se han distinguido por... Ahí entiendes por qué no tienen afición por otro tipo de deportes. Ellos crearon el deporte para ellos. Sí. Para ellos, sonando a individualismo, ¿no? Uh-huh. La 17 tenemos en logística 7 multimillonarios, ¿sí? Dentro de estos, veamos si hay alguien que destaque... Está FedEx. ¿Perdón? Está FedEx. Está FedEx. Sí. Y esa también hay un Nigel que dice, ¿no? Ya. Sí. Así que ya pueden irse apuntando los amigos a qué sector de la industria se van a dedicar para que se hagan millonarios, ¿no? Sí. Juegos de azar en el puesto 16 y casinos, 7 multimillonarios. Acá se recuerdan que por elecciones mismo los casinos desaparecieron de un plumazo, ¿no? Y Pansy Ho es la única mujer multimillonaria, una mujer en los casinos. En la construcción e ingeniería tenemos 8 multimillonarios, ¿sí? Tenemos 8 multimillonarios que ha producido. En Suiza es el único país con 2 multimillonarios top 500. ¿Sí? Tenemos en el puesto 14 las telecomunicaciones, 9 multimillonarios. Miren, esto nos permite inclusive cuando hablamos de geoeconomía y de negocios internacionales, esto nos permitirá visualizar hacia dónde van las tendencias, por eso Jorge les indicaba lo de Davos, y hacia dónde tenemos que pretender, o hacia dónde deben pretender también los negocios, ¿no? Esas famosas alianzas público-privadas que tenemos aquí aprobado en las leyes ecuatorianas, de pronto ahí es el mecanismo. En la industria automotriz tenemos 14 multimillonarios, pero multimillonarios, ¿no? 3 millonarios de la industria son estadounidenses, en los Musk, de Tesla Motors.
22 mil millones de dólares. Servicio a clientes, imagínense, increíble ver que la industria, economía, eso es pura economía naranja. Eso es pura economía naranja. Servicio al cliente, porque ¿qué esfuerzo es hacer el servicio al cliente? Nada. Entonces, imaginan ustedes los famosos call center. Aquí maneja Tata, Jorge es el más grande, creo, ¿no? Sí, los hindúes. Ajá. Los hindúes de Tata, ¿no? En verdad, entonces servicios al cliente, ¿no? Darta Plata. Ah, perdón, ahí está Huawei, ¿no? Sí. Huawei es de China, estamos hablando del dueño, ya saben de qué industria. El cuidado de la salud, 20 multimillonarios. En cuidado de la salud, increíble, ¿no? 20 multimillonarios. En metales y minería, 23 multimillonarios. Ahí quédate un ratito, Jorge, por favor. La industria de metal y la minería tiene 23 multimillonarios incluidos, 8 top mundial. Qué pena que no dice la información, bájale nomás un poquito. Pero estoy seguro que en esa lista no están chilenos ni bolivianos, mi estimado Jorge. Claro, yo creo que ninguna de las listas. No, pero hablo de la minería, que sobreentiende que Chile es uno de los, y Bolivia son dos de los países productores de ciertos minerales, cobre, por ejemplo. Claro, medios de entretenimiento y 24 multimillonarios, ¿no? Bueno, de ellos sí ya pueden identificar algunos de ellos, por ejemplo, Bloomberg, ¿sí? Dice es de lejos. De energía, 30 multimillonarios, estos están la mayoría en Rusia, ¿no es cierto, Jorge? De lo que decimos, ¿sí? Uh-huh. Los 15 o 30. Y miren, son jóvenes. Duncan, 35 años. En un sistema de productos diversificados tenemos 22 multimillonarios, ¿sí? 22 multimillonarios. En la manufactura tenemos 38 multimillonarios. He ahí la importancia de la famosa impresión 3D, ¿sí? Ahí está justo, ¿no? La impresión 3D. En alimentos y bebidas, 43 multimillonarios. O sea, increíble, ¿no? Sí. Y ahí está el producto que más les gusta, ¿no? Pero ¿dónde está ahí la ciencia, Jorge? Sí. ¿Dónde está ahí el campo de la ciencia? Ningún científico multimillonario. Claro, así es. Bienes raíces, 47 multimillonarios. Esa es la casita que algún rato vamos a hacer en Comunidades Yachachicos con Jorge. En la tecnología, 54 multimillonarios. 54 multimillonarios en la tecnología. Moda. Ahí se dan cuenta ustedes por qué el marketing sigue siendo el centro de atracción. La moda en segundo puesto con 59 multimillonarios. Ya se pueden imaginar quién. Zara, ¿no es cierto? El primer multimillonario. El señor Ortega de Zara. Y vamos al último, mi estimado Jorge. Sí, como que por ahí se nos quedó un poquito, ¿ya? Pero bueno, esa es la idea, ¿no? Sí, esa es la idea que queremos plantearles, porque miren, por aquí nosotros encontraremos una serie de industrias sobre las cuales apuntarnos, pero también había algo súper interesante, no recuerdo dónde está, pero había algo súper interesante, y nos decía que el multimillonario, el top 1, el 1, es precisamente Putin, el presidente ruso. Entonces, ahí sí deberíamos ponernos a preguntar, y bueno, ¿y cómo es el asunto, no? Porque hasta lo que se sabe de Putin, él era, me parece, agente de la KGB, Armando. Así, ¿no? Así es. Y después, claro, o sea, llegó a la presidencia de Rusia, y miren que es el mayor multimillonario del mundo. Entonces, tenemos esos temas. Bueno, en todo caso, este es el conversatorio que nosotros hemos querido desarrollar con ustedes en esta sesión, en este diálogo, y que espero que existan muchas inquietudes de parte de las personas para ver cómo se está haciendo este análisis, y que exista precisamente esa concepción de diálogos, Armando. Para finalizar, ojalá tú puedas hacernos una reflexión. Sí, mi estimado Jorge, más que reflexión, ya creo que hemos hablado mucho de los aportes. Creemos que estamos haciendo un aporte desde la academia, y por favor, es muy importante la participación de todos ustedes en las redes sociales, que nosotros mantenemos, y que esperamos que sepan brindar su colaboración y su aporte de manera desinteresada hacia lo que estamos haciendo el planteamiento. Aquí no hay
Aquí no hay opiniones ni buenas ni malas, aquí solamente hay opiniones, y créanse ustedes que todas aquellas cosas que no sean coincidentes con nosotros servirán exclusivamente para ir mejorando la propuesta que estamos haciendo. Jorge, gracias nuevamente por esta oportunidad y esperamos vernos en el siguiente diálogo, por favor. A ti, Armando, muchas gracias. Gracias a todos.